Me acompaña una joven, nuestra hermana Zoraida Morales, que es líder del Departamento de Administración de la Sede Nacional. Hermana Zoraida, Dios le bendiga, bienvenida. Dios le bendiga, mi estimada hermana Yossi. Saludo a los internautas, a los oyentes de la radio. Me encuentro muy feliz por estar este día participando y compartiendo mi testimonio. Yo sé que va a ser de mucha edificación para muchas vidas. Así es, hermana Zoraida, creemos que el Señor va a hablar, ¿no? en este momento, contándonos su testimonio. Y vamos a empezar, cuéntenos un poco cómo ha sido su historia, ¿no? Su vida sin Cristo. Bueno, yo vengo de una familia disfuncional. Mis padres se separaron cuando yo tenía 4 años y mi hermana 7 años. Mi papá se fue una noche llevando a mi hermana mayor y yo me quedé por ser la menor con mi mamá. Y al poco tiempo también mi mamá se fue de casa porque aparte de mi papá, pues, ella tuvo su primer matrimonio, que su esposo falleció, y fruto de eso quedaron 6 hermanos. Tengo 6 medios hermanos. Y se fue porque 3 todavía estaban en el colegio y yo que estaba en el jardín. Entonces ella se fue a buscar trabajo, ¿no? Ella se dedicaba a lo que es el negocio y también se fue de casa. Entonces yo me quedé bajo el cuidado de uno de mis hermanos mayores. Y desde ese momento empecé a sentir la ausencia de papá, de mamá. Si bien es cierto, mi papá vivía a 2 cuadras, como decir, de la casa de mi mamá, pero yo ya no lo veía. Yo lo veía entrar, salir de su casa, pero ya él no venía a visitarme a mí. Era muy difícil vernos con él. Y hermana Zoraida también me había contado, ¿no? Que de alguna manera sintió esa ausencia de su padre, esa ausencia, ¿no? De ese cariño paternal, y también, ¿no? Comenzó a ver algunas diferencias, ¿no? En cuanto al cuidado, a la responsabilidad de su padre, que la afectó emocionalmente. Sí, como mi mamá estaba lejos y aparte ella tenía que trabajar para 4 niños, ella tenía que hacer todo lo posible para poder comprar los útiles, el uniforme, todo, ¿no? En cambio mi papá solamente tenía a mi hermana mayor y él tenía el apoyo de mi abuelo, porque mi abuelo fue un excombatiente de la guerra con Ecuador y él recibía su pensión. Entonces mi abuelo le apoyaba a mi papá y por todo eso mi hermana tenía lo material, todo, y yo en cambio pasaba las necesidades materiales y también de afecto porque mi mamá no estaba conmigo. Y vi que mi papá, a pesar de que tenía esa posibilidad, no lo hacía conmigo. Y muchas veces ya mi mamá a duras penas no trataba de hacer alcanzar el dinero para los 4, y mi papá decía que yo era responsabilidad de mi mamá y mi hermana mayor era responsabilidad de él. O sea, prácticamente nos estaba tratando como si fuéramos pues un paquete que se habían dividido, ¿no? Entre 2 personas. Y fue cuando empecé a notar la diferencia que mi papá hacía. Claro. Por ejemplo, cuando en el colegio, no tenía los útiles, mi hermana sí. Yo no tenía la ropa, mi hermana sí, y ya empecé desde pequeña a notar esa diferencia que hacía mi padre. Claro, y eso pues no afecta a un niño, ¿no? Que está en todo el desarrollo, va conociendo, va viendo, entonces emocionalmente. Pero hermana Zoraida, no solo fue afectada emocionalmente en su infancia, sino conforme pasaron los años también fue afectada o también sufrió físicamente. Sí, porque ya ahí mi mamá me llevó a vivir con ella. Igual pasé momentos difíciles y mi papá veía eso, ¿no? Que mi mamá me llevaba a un lugar, a otro lugar. Entonces ya cuando veía eso, a la edad de 7 años, se manifiesta la enfermedad que yo padecía en ese momento, la epilepsia. Y yo recuerdo que estaba una tarde en la casa de mi mamá, en la cocina. Estaba con mi cuñada, la esposa de mi hermano mayor, que nos cuidaba, y yo sentí como que venía enjambre de abejas a atacarme y empecé a sentirme débil, y yo traté de cogerme de uno de los espaldares, ¿no? De ahí del asiento, pero no logré. Cuando ya me di cuenta había perdido el conocimiento, y cuando yo reacciono, yo me había caído delante de mi cuñada. Ella en ese momento estaba
partiendo leña, en la sierra cocinamos con leña, con comba y cincel, y yo me caía encima de ella. Entonces mi cuñada, en vez de apoyarme, de ayudarme, salió despavorida con el susto. Y yo cuando despierto estaba convulsionando, abrazado a la leña, y ahí cuando ya vuelvo encima, me levanto y veo, no sé si me había hecho alguna herida, y veo que no, solamente tenía un pequeño raspón en mi dedo, y corro a buscar a mi cuñada. Me fui a la sala y ahí estaba ella parada, asustada, contando a mis otros hermanos adolescentes lo que había visto. Y todos me miraron cuando yo entré, era como que estaban viendo entrar a un fantasma. Y me dijeron, ¿pero qué pasó? Y yo les conté, ¿no?, lo que pasó, lo que yo sentí, y que ya después no me recuerdo más. Y hermana Zoraida, padeciendo este mal, claro que no siempre la familia, los padres se preocupan. En su caso, ¿qué medios, dónde fueron a buscar cómo poder tratar esa enfermedad? ¿Cómo fue en su caso? Bueno, la enfermedad se manifestó a los 7 años y paradójicamente me dejó. Me dejó por 6 años. Y es cuando mi mamá me lleva a vivir con ella, luego me lleva a vivir a la casa de mi otra hermana mayor, de su hija mayor de ella. Y también, ¿no?, ahí paso también necesidades, momentos muy difíciles. Y es cuando yo también, en parte, ¿no?, el primer momento en que yo le reclamo a Dios, ¿por qué me dejó nacer? ¿Por qué me dejó aquí para yo sufrir tanto? Y yo me recordaba, porque mi mamá hablaba las veces que tenía la oportunidad de recordar su episodio con mi papá, que no se comprendía, y ella siempre recordaba que mi papá le golpeó cuando ella estaba embarazada de mí, y como faltando 15 días para que yo naciera, mi papá la golpeó, y ella siempre recordaba eso. Entonces yo, recordando eso, le reclamé a Dios, ¿por qué has permitido que yo nazca para yo sufrir esto? Mi papá, mi mamá no están conmigo, yo estoy acá en la casa de mi hermana, donde yo paso muchas necesidades. Y así ya fue creciendo más el resentimiento, no solo por parte de mi papá, sino también para mi mamá, porque yo no lo veía a ella, ni a mi papá, porque mi mamá me llevó a vivir a la casa de mi hermana y yo me quedé ahí, y ella no venía a visitarme. Entonces también creció ese resentimiento. Y ya viendo eso, mi papá le denuncia a mi mamá para obtener mi patria potestad y gana en el juicio. Entonces yo llego a vivir con mi papá a la edad de 12 años, y es ahí donde ya empiezo a ver, empiezo a escuchar de la iglesia, cómo es que Dios opera, porque mi papá ya había venido a la iglesia, que había conocido ya la iglesia Dios es Amor, porque tengo 2 tíos que son miembros de acá de la iglesia, y entonces uno de ellos le trajo aquí, entonces conoció, ¿no?, y mi hermana también conoció la iglesia, y empezó a nacerme esta curiosidad porque quería saber qué es eso de que los enfermos se sanan, porque yo, cuando tuve la oportunidad de vivir con mi mamá, me recuerdo que mi mamá me decía, en vez de estar jugando ahí en la calle, perdiendo tu tiempo, vaya a buscar a Dios. Entonces yo me iba todas las tardes a escuchar misa. Entonces yo había crecido, ¿no?, con esa creencia religiosa de catolicismo. Entonces, al escuchar esto, que Dios opera, sana, hace milagros, yo digo, ¿cómo? Pero si yo, la iglesia donde yo he ido, no he visto estas cosas. Entonces empieza a nacerme la curiosidad y leo la Biblia. Me recuerdo que mi papá, haciendo limpieza a su cuarto, encontré en su mesa de noche un libro de la Biblia, el Nuevo Testamento, y le pedí permiso para coger y llevármelo. Cuando me iba los sábados y domingos al campo a pastear ovejas, después de terminar mi tarea, yo me ponía a leer la Biblia. Todo por la curiosidad de saber quién es ese Jesús que sana. Ya estaba sembrando el Señor de alguna manera, ¿no?, esa semilla, esa curiosidad, ¿no?, abriendo un nuevo paso a conocerlo a Él. Y así empecé a entrar, ¿no?, conocer un poco más, porque yo veía cuando mi mamá hablaba, ¿no?, del tema de los cristianos, como que yo veía que mi mamá los menospreciaba, entonces yo pensaba que ser cristiano era malo. Y entonces, con todo eso era la necesidad de saber quién era ese Jesús.
Y ya a la edad de 13 años me vuelve la enfermedad nuevamente. Pero antes de eso ya Dios se había manifestado conmigo, habló conmigo en medio de mis sueños, de lo que Él quería conmigo. O sea, me estaba entregando mi llamado. Solo que como yo no conocía a ese Jesús, no lo entendí. Y mi papá sí sabía de la iglesia, conocía el poder de Dios, todo, pero no estaba más, ¿no? Conocer a Dios en tan profundidad. Entonces lo dejamos pasar. Ya cuando mi enfermedad se manifiesta, nuevamente con los mismos síntomas, ¿no? El enjambre de abejas que vienen a atacarme. Y yo en el colegio fue cuando pasó eso. Estaba una mañana en el curso de religión y a mí me gustaba eso porque no hablábamos de Dios, y es cuando yo nuevamente caigo convulsionando. Cuando reaccionó, la profesora tenía mis dos muñecas sosteniendo mientras yo estaba convulsionando, y es cuando ya empieza la enfermedad a manifestarse con más fuerza. Con más fuerza. Mi papá empieza a llevarme a diferentes lugares, tomaba las recomendaciones de los paisanos, le decían dale de beber, por ejemplo me dio de tomar la carne del zorrillo como un refresco. Y así diferentes plantas, piedra chancada de diferentes colores, de todo me hacía tomar, no con la intención de que yo me sanara. Y ya de ahí vio como un poco él también estaba enfocado, ¿no? Tenía esa curiosidad de que siempre él iba a los curanderos. Entonces me lleva en una curandera. La verdad yo no sabía. Entonces como en ese tiempo, ¿no?, la obediencia a los padres, entonces yo me fui con él. Y llegamos del pueblo de donde yo vivía a otro pueblo, nos fuimos caminando. Y llegamos en una señora y él empieza a hablar con la señora, a contarle mi situación. Y yo la verdad, yo no entendía, hasta ahí no entendía qué estaba pasando. Y recuerdo que la señora le dijo, no, voy a hablar con mi señor y todo eso. E hizo todo el proceso ritual, de limpio, el ritual, todo. Me dijo que mi alma se había salido del cuerpo, que yo por eso estaba enferma, que esa noche yo tenía que dejar la puerta abierta para que mi alma regrese. Y que yo repita la frase, alma mía, entra a mi cuerpo cuando yo vea mi espíritu, mi alma regresar. Y efectivamente yo esa madrugada yo vi, pero ahora que conozco la palabra, no era mi alma, era un demonio que vino. Y por mi desconocimiento de la palabra, entonces yo le dije, alma mía, entra a mi cuerpo. Y desde ese momento pasó un mes de que yo estaba bien, ¿no?, supuestamente, y con mucha más fuerza se agravó mi situación. Empecé a perder ya el recuerdo, ya no me recordaba de muchas cosas. Y yo tenía siempre fui destacada en el colegio, y todo esto también parte porque yo quería llamar la atención de mi papá, porque mi papá siempre decía, recordando su época escolar, decía, yo he tenido buenas calificaciones, matemática 20, 18, no bajaba de eso. Y como que menospreciaba a nosotras por ser dos mujeres, sus hijas. Entonces yo sentí como que una oportunidad para mí, para yo llamar su atención. Y yo empecé a destacar en el colegio, sacaba buenas notas y yo llevaba orgullosa para que me firme el examen. Decía, mira, en matemática me saqué 20. Y él firmaba, ay, qué bueno, mi hija se sacó buena nota. Entonces para mí era la manera de llamar la atención de mi papá. Y entonces contarle que yo estaba perdiendo la memoria significaba que no me iba a bajar, me iba a rechazar. Entonces yo no le decía nada. Y ya me lleva al médico, al hospital de Huaraz, me trata un psiquiatra y un psicólogo, y viendo toda la situación, ¿no?, porque tuve que decirle lo que estaba pasando conmigo. Entonces le dice, tu hija es un caso especial, tenemos que hacerle un estudio de su cerebro y de su corazón, porque cuando yo convulsionaba, mi corazón dejaba de latir, yo sentí como quedaba como muerta. Entonces el doctor dice, tenemos que hacerle un estudio primero del cerebro, pasarle un examen de electroencefalograma. Y mi papá se niega, dice no, porque yo he pasado por eso en mi juventud, por el accidente que tuvo. Y dijo, no, tú no puedes pasar ese examen, porque si te llegan a intervenir, no vas a resistir y vas a morir.
Y es cuando ya regresamos a casa y él empieza a sintonizar la radio y escucha el programa La Voz de la Liberación, que de vez en cuando llegaba, ¿no? La señal, y escuchamos que estaban pasando, ¿no? La campaña que iba a venir el pastor José Manuel Jaimes de Colombia. Y como él ya había venido a la iglesia, ya había conocido el poder de Dios por medio del pastor, que no, el Señor usaba a su siervo. Entonces me dice: te he llevado a los médicos, te he dado de tomar todas estas cosas, te he llevado en la curandera, no ha pasado nada, entonces tu caso es solamente para Dios. Ya si Dios no hace, ya bueno, no sé qué vamos a hacer. Y me trae a la iglesia. Yo llego un viernes de liberación, y yo llegué a la iglesia, pero en el camino mi papá me fue hablando, ¿no? Como yo siempre fui católica, educada por mi mamá, entonces él me empieza a hablar de Dios. Me dice: no te vas a asustar cuando sientas que por ahí a tu costado grita alguien. Claro, a informarte de lo que sucede, ¿no? De lo que vio. Entonces, ya, bueno, entonces yo ya fui captando, y me dice cuando ya llegamos, y yo entro a la iglesia. Era la primera vez que yo entraba a una iglesia evangélica, porque como mi mamá trataba así a los cristianos, y yo también los veía de lejos, yo decía: ser cristiano es malo. Entonces, ahora yo entrando a una iglesia evangélica me parecía raro. Entro y veo personas gritando, obviamente estaban orando, solo que para mí era algo raro, porque cuando yo iba a la iglesia católica no veía eso. Pero igual, por la necesidad de sanarme, yo vine aquí a la iglesia, y ahí el Espíritu Santo reveló por medio de su siervo que yo estaba enferma de epilepsia, pero no solamente eso, sino que me habían hecho una brujería para quitarme la vida. Él ya habló y había puesto un mes, o sea, en un mes me iba a quitar la vida con un infarto al corazón. Y en ese momento yo, mientras salía, yo no podía entender cómo alguien pudo haberme hecho ese daño. Y yo caigo y yo siento que de mi cuerpo sale algo. Entonces ahora, conociendo la palabra, era ese demonio que entró a mi cuerpo cuando yo le dije: alma mía, entra a mi cuerpo, ¿no? Pensando que era mi alma, que como la curandera dijo que mi alma estaba vagando por el desierto. Entonces yo siento eso. Ahí el enemigo quería hacer lo que él en sí ha venido, no a destruirnos, a matarnos, pero hay un propósito del Señor en tu vida y recibiste la sanidad. Sí, el Señor pudo. La sanidad a la edad de 15 años, y yo estaba en cuarto de secundaria y ya salí sana de la iglesia. Gloria a Dios. De la emoción acepté a Cristo. Y me fui nuevamente, ¿no?, a terminar mis estudios. Ya sana en la casa del Señor. Y Zoraida, en medio de esta situación, ¿no?, bien fuiste sanada físicamente, pero sabemos que el daño, el dolor todavía estaba en ti y no había un encuentro aún con el Señor, si no conociste pues la obra, lo que hace el poder, ¿no? ¿Cómo fue? Cuéntanos la parte tan bonita, ese encuentro con el Señor, cómo Él llegó a tu vida. Claro, ¿no? Yo tuve el encuentro en ese momento con el poder del Señor, pero no con el dueño del poder. Entonces, cuando yo ya termino la secundaria, me vengo a Lima a trabajar y a estudiar. Y es ahí cuando ya un familiar cercano empieza a lastimarme, empieza a maltratarme emocionalmente, psicológicamente, con palabras muy hirientes, frases muy dolientes que en ese momento fui soportando. Y esa situación se repitió durante 6 años. Y hasta que ya llegó un momento donde yo ya no pude soportar, porque empezó a tratarme de muchas maneras, comparándome con personas que lamentablemente yo no era así. Y a veces yo lloraba y yo decía: ¿por qué me compara con esas personas si yo no soy así? Y es cuando ya todo lo emocional se fue acumulando y ya no pude más resistir, y empecé a recordar mi infancia, todo lo que pasé, el dolor, el sufrimiento, la ausencia de papá, de mamá, todas esas diferencias que mi papá hacía conmigo cuando yo vivía con él. Ahí entendí, ¿no?, lo que mi papá con palabras decía, que para él
tanto mi hermana como yo éramos igual para él, nos amaba por igual, pero con sus acciones demostraba todo lo contrario. Entonces empecé a recordar todo ese episodio que yo pasé cuando viví en la casa de mi papá, cuando viví con mi mamá, con mis hermanos, todo. Entonces se acumuló y más lo que esta persona me estaba haciendo. Y ya me recuerdo que un domingo me levanté y, o sea, prácticamente yo había caído en una depresión y tomé la decisión de quitarme la vida. Y yo dije, o sea, prácticamente tomé en cuenta las palabras de esta persona, porque me decía, tú no vales nada, tú no eres nadie, yo te ayudé cuando tú no eras nadie. Y todo eso empezó a venir a mi mente, y yo decía, pero ella solamente me apoyó recomendándome en un trabajo, lo demás lo hice yo, pero igual, las palabras duelen. Claro. Entonces me levanté y dije, ya no quiero saber más de esto, porque mi papá no me quiso, mi mamá no me quiso, todos me han lastimado y siento que mi vida de verdad no vale la pena, no tiene sentido. Y cogí mi cartera, apunté los números de mi hermana, de mi mamá, de un hermano que conozco, y ya Decidiste quitarte la vida. decidí quitarme la vida. Pero en ese momento yo veía las opciones de la manera como quitarme la vida. O lanzándome en el carro. Y yo decía, si yo me lanzo al carro y no muero, si yo estando con todo completa, mis padres no me quisieron, peor será si yo quedo paralítica, algo, no quiero ser un estorbo en sus vidas. Y ya dije, si me tomo veneno, tampoco, no quiero padecer. Entonces me fui al mar para quitarme la vida ahí. Y llegué ahí, me fui a la playa, a la punta, y cuando ya estaba a punto de lanzarme, escucho una llamada. En ese momento yo no quería contestar, pero dije, ¿quién es esa persona, esa última persona que se está contactando conmigo? Y cuando yo levanto el celular veo que era el pastor de la iglesia, mi padre espiritual, un pastor que yo conozco. Y yo a él estimaba mucho como un padre. Entonces yo dije, me quiero despedir de él. Quiero escuchar a esa persona que tanto me ha aconsejado, estaba ahí conmigo. Y llegaste a escucharlo. Él me, como siempre me trataba, me dice, hijita, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? En ese momento yo más lloré con más fuerza, y él se dio cuenta que yo estaba mal, empezó a hablarme, y ahí donde yo le digo, no, ¿por qué esta persona me trata así? Y todo eso. Y él empieza a hablarme de Dios y me hace recordar mi llamado. Me dice, no te olvides lo que Dios tiene contigo, y lo que va a hacer Dios contigo es algo grande, porque traer almas para el Señor, rescatar esas almas de las manos del diablo, no es fácil, y el diablo sabe quién eres tú, por eso está luchando. No es esa persona, es el enemigo. Y así me consoló y yo regresé. No pudo concluirse, ¿no?, lo que el enemigo había planeado. Así es, y es cuando yo ya tomo la decisión de bautizarme. Vengo a la iglesia ya un mes de bautizada. Vino el pastor José Manuel, como siempre venía a las campañas, y el Espíritu Santo habla ahí conmigo. El día que trató el tema era mi identidad con Cristo, qué es lo que tengo, qué es lo que puedo hacer en Cristo, qué es lo que soy en Cristo. Y es ahí cuando el Espíritu Santo dice, ¿no? Tú quisiste matar, pero tú no vas a morir hasta que no hayas predicado mi palabra, porque ese es el motivo por lo que yo te traje a este mundo. Te reveló su propósito, y también al revelarte, al hablar contigo a través de la palabra, sanó las heridas de tu corazón, Zoraida. Sí, fue sanando. Ese día yo realmente entendí que para Dios yo era algo importante, que Él me trajo con un propósito, que el amor de Dios fue más allá de todas nuestras dificultades, nuestras debilidades, y sanó mi corazón, sanó mi alma. Gloria a Dios, Zoraida. Y ya para ir declinando el testimonio, unas palabras precisas que el Señor ha puesto a tu corazón que le darías a todos los que nos ven y nos oyen. Bueno, cada persona hemos nacido con un propósito. Muchas veces quizás no logramos entender, muchos mueren sin conocer el propósito. Yo tuve la oportunidad de conocer el propósito de Dios, y así el Señor
nos ha traído con un propósito para servirle. Aunque para el hombre tú no sirves nada, para Dios sí eres alguien importante. Gloria a Dios, Zoraida. Agradecemos entonces al Señor por todo lo que ha hecho en tu vida. Por ello podemos decir que Dios lo hizo conmigo, lo hará contigo.